el llamamiento eficaz y la regeneración, que ya hemos visto anteriormente, ese es un acto exclusivo de Dios. El llamamiento eficaz y la regeneración. La regeneración, Dios quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne, para en ese momento comenzar a ver, a despertar las verdades espirituales y comenzar la obediencia. Ese es solamente un acto de Dios. La conversión, que es una mezcla de arrepentimiento y fe. El pastor habló sobre el arrepentimiento. Ahora voy a hablar sobre la fe. Ambas están ahí mismo, en ese momento. Se necesitan las dos cosas. Pero, si te das cuenta, es el acto de Dios con participación del hombre. Acto de Dios y la participación del hombre. Y ahí está un error, que muchos lo quitan a Dios aquí y lo dejan solamente al hombre. Y ahí está la confusión. Arrepentimiento y fe es el acto de Dios con participación del hombre. Eso es lo que dice la Biblia. La justificación, adopción y el don del Espíritu es un acto de Dios. La santificación, la seguridad, preservación y perseverancia es un acto de Dios con participación del hombre. Y la glorificación es el acto de Dios directamente. Es más o menos una serie, un bosquejo de cómo Dios salva a los hombres y mujeres pecadores. Algo que debemos tener presente es que en el orden salutis hay actos divinos, actos humanos y actos divinos y humanos. Un poco del fundamento bíblico, tenemos que entender que Dios es el autor de la conversión. Hechos 11:18. Y cuando oyeron estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da arrepentimiento para vida? Dios. A los gentiles. Los judíos se sorprendieron de esa parte. Se sorprendieron de que Dios estaba derramando los dones que había derramado con los judíos, también lo estaba haciendo con los gentiles. De manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa dio? Arrepentimiento para vida. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios le dé que se arrepientan para conocer la verdad. Que el hombre coopera en su conversión. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sí ven ahí las dos figuras? Dios extendiendo misericordia, pero ¿qué tiene que hacer el impío? Deje el impío su camino. Hechos 17:30. Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres y a todos los lugares que se arrepientan. El arrepentimiento es una orden, es un mandato bíblico. Nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio y que las personas se arrepientan de sus pecados. Entonces, Dios es el autor de la conversión. La necesidad de la conversión, si no hay conversión, no somos salvos. Si no hay conversión, todos están descarriados y van camino ¿a dónde? Al infierno. Necesidad de la conversión, Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Hechos 26, 27, 28,
¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Vamos a entrar un poco, antes de entrar a la confesión de fe, cómo funciona la fe salvadora. Vamos a tratar de entender cuáles son los 3 puntos claves para ver en una persona si hay fe salvadora. El Catecismo Mayor de Westminster define cuál es la fe que justifica. La fe que justifica es una gracia salvadora. Y no se olvide eso. Voy a anotar palabras claves. Gracia salvadora. La fe que justifica es una gracia salvadora. ¿Tú tienes fe? ¿Por qué tienes fe? Porque es una gracia, un don, un regalo que Dios te ha dado. La fe que justifica es una gracia salvadora, obrada en el corazón del pecador. ¿Por quién? Por el Espíritu y la palabra de Dios. Por lo cual el pecador, siendo convencido de su pecado y miseria y de su propia incapacidad en sí mismo y la de todas las demás criaturas para rescatarse de su condición de perdido, no solo asiente a la verdad de la promesa del Evangelio, sino que recibe y descansa en Cristo y su justicia, quien se ofrece en el Evangelio para el perdón de pecados, para la aceptación y estimación de su persona como justo ante los ojos de Dios para salvación. El Catecismo de Heidelberg habla sobre qué es una fe verdadera, una verdadera fe. No es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. ¿Sí o no? Los demonios creen que Dios existe. Los demonios ven a Dios, ven el reino espiritual. Ellos lo ven. No es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna. Y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Vamos a hablar de 3 palabras claves sobre la verdadera fe que salva. ¿Cuál es la verdadera fe que salva? Y es lamentable de que hay iglesias que están llenas, pero no hay salvación verdadera. No hay salvación verdadera. Es más, los falsos maestros creen que son salvos. Y en el día del Señor, el Señor va a decir, nunca os conocí. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Es importante que nosotros evaluemos nuestra fe. La verdadera fe que salva incluye, primero, conocimiento. Incluye aprobación, y la tercera es confianza personal. Si hay esos 3 aditivos, estamos pensando en que en esa persona hay fe salvadora. Vamos a explicar un poco cada uno de ellos. Tiene que estar los 3. Si hay uno,
Eso no. Si hay dos, no, es incompleta. Tiene que haber los tres. El conocimiento solo no basta. ¿Y por qué se dice eso? Es necesario que tengamos algún conocimiento de quién es Cristo y lo que Él ha hecho, porque ¿cómo podemos creer en alguien de quien no hemos oído? Dice Romanos 10:14. Pero el conocimiento de los hechos de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección por nosotros no bastan, porque la gente puede saber los hechos y rebelarse contra ellos o no gustarles. Si te das cuenta, hay ateos que han cogido la Biblia y han leído la Biblia, pero eso a ellos, si te das cuenta, el conocimiento no solo basta. Conocimiento de hechos de la vida de Jesús, su muerte y resurrección por nosotros no bastan, porque la gente puede saber los hechos y al mismo tiempo rebelarse contra ellos o no gustarles. Conocimiento solo no basta. Incluso los demonios saben quién es Dios y saben los hechos de la vida y obras salvadoras de Jesús, porque Santiago dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Pero ese conocimiento no significa que los demonios son salvos. Lo segundo, el conocimiento y la aprobación tampoco no bastan. Es más, solo saber los hechos y aprobarlos o convenirlos que son verdad no basta. Nicodemo sabía que Jesús había venido de Dios, porque leemos que le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Juan 3:2. Si te das cuenta, Nicodemo reconoció que Jesús era o venía de parte de Dios. Nicodemo había evaluado los hechos, incluyendo la enseñanza de Jesús y sus asombrosos milagros, y de esos hechos había sacado la conclusión correcta. Jesús era un maestro que había venido de Dios. Pero esto por sí solo no significa que Nicodemo tenía la fe que salva, porque todavía le faltaba poner su confianza en Cristo en cuanto a la salvación. Todavía tenía que creer en Él. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo todavía no era salvo, aunque reconoció que Jesús, por todo lo que hacía, verdaderamente Dios está contigo. Otro personaje bíblico, el rey Agripa, provee otro ejemplo de conocimiento y aprobación sin fe que salva. Y esto es peligroso, mis hermanos. Es peligroso. Es tan peligroso. Porque podemos creer que tenemos salvación cuando solamente estamos aquí. Podemos creer como Nicodemo. Nos movemos por aquí. Eso no es salvación todavía. Y hoy en día esto puede ser disfrazado o encubierto. Esto puede estar encubierto de moralidad. ¿Conoces ateos que no toman? ¿Conoces ateos que no toman? ¿Conoces ateos que no les gusta tanto bailar o divertirse? ¿Conoces ateos que son fieles a sus esposas? ¿Conoces ateos que no fuman, no toman, no bailan, son correctos en su hablar? ¿Ellos son salvos? Cuidado tu moralidad. Cuidado tu moralidad. Piensa que eres salvo.
Cuidado. Porque Nicodemo, ¿qué era? ¿Qué dice que era Nicodemo? Un maestro de la ley, maestro bíblico. Él estaba seguro de su salvación hasta que se encuentra con Jesús y le dice: si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Cuidado, mis hermanos. Podemos estar aquí diciendo: sí, yo creo que la Biblia es verdad, aprobando ciertos hechos de Jesús, disfrazándolo con tu moralidad, pero no hay salvación. No hay salvación. De hecho, yo conozco muchos católicos que parecieran cristianos, pero no son salvos. No son salvos. La moralidad no salva. Lo que salva es, ¿qué cosa? La fe en Cristo Jesús. Pero necesitamos entender lo que es verdaderamente una fe salvadora. El rey Agripa provee otro ejemplo de conocimiento y aprobación sin fe que salva. Pablo se dio cuenta de que el rey Agripa sabía y evidentemente veía con aprobación las escrituras judías, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Cuando enjuiciaban a Pablo ante Agripa, éste le dijo: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Sin embargo, Agripa no tenía la fe que salva, porque le dijo a Pablo: un poco más y me convences a hacerme cristiano. Hechos 26-28. Tercer ingrediente: tenemos que decidirnos a depender de Jesús para que nos salve individualmente. Además de conocer los hechos del Evangelio y aprobarlos a fin de ser salvo, tenemos que decidirnos a depender de Jesús. Y aquí hay otra frase que quiero poner: depender de Jesús. A depender de Jesús para que nos salve. Al hacer esto, pasa de ser observadores interesados en los hechos de la salvación y en las enseñanzas de la Biblia a ser personas que entran en una nueva relación. Más frases claves. Nueva relación con Jesús. ¿Te acuerdas? Los 10 leprosos, ¿qué pasó? Cristo los sanó ¿a cuántos? Cristo sanó a los 10. Pero el texto bíblico nos dice, ¿qué nos dice? ¿Cuántos vinieron después? ¿Uno? ¿Cuántos vinieron? ¿Uno o dos? No recuerdo. ¿Alguien más? Uno. Gracias por hacerme acuerdo. Entonces, 9 experimentaron la sanidad de Jesús, pero solo uno comenzó a entrar en este campo. Hoy en día, lunes, miércoles y viernes, vengan, noche de milagros, como que es tan sencillo, ¿verdad? Iglesias haciendo ese marketing. Vengan, lunes, miércoles y viernes, noche de milagros. Hay que ver si van los 9 leprosos ahí. Y eso no es salvación. Podemos además de conocer los hechos del Evangelio y aprobarlos a fin de ser salvos, tenemos que decidirnos a depender de Jesús para que nos salve. Al hacer esto, pasa de ser observadores interesados en los hechos de la salvación y en las enseñanzas de la Biblia a ser personas que entran en una nueva relación con Jesucristo como persona viva. Nueva relación con Jesús como persona viva. En cuanto al perdón de pecados y la vida eterna con Dios. Esta definición enfatiza que la fe que salva
no es simplemente creer en hechos, sino en una confianza personal en Jesús. Confianza personal en Jesús. Que nos salve. La definición enfatiza la confianza personal en Cristo, no simplemente en creer los hechos acerca de Cristo. Debido a que la fe que salva, según la Biblia, incluye confianza personal. Confiar es una palabra mejor en la cultura contemporánea que la fe o creer. Esto se debe a que podemos creer que algo es verdad sin ningún compromiso ni dependencia de por medio. Puede creer que Quito, vamos a contemporizar este estudio, puede creer que Quito es la capital de Ecuador, ¿sí o no? ¿Quito es capital del Ecuador? ¿Sí o no? O que 7 por 6 es 42. Pero sin entrar en ningún compromiso ni dependencia de nadie por el simple hecho de creer eso. ¿Usted cree que existió el Che Guevara? La pregunta es, ¿usted es un seguidor de las enseñanzas del Che Guevara? ¿Sí ve la diferencia? La palabra fe, por otro lado, a veces se usa hoy para referirse a un compromiso casi irracional, como algo a pesar de la fuerte evidencia hacia lo contrario, una especie de decisión irracional a creer algo que estamos casi seguros que no es verdad. Si un equipo de fútbol favorito continúa perdiendo partidos, alguien podría animarle a usted a tener fe, aunque los hechos apuntan en dirección opuesta. ¿Cuántos tienen fe de que Barcelona va a quedar campeón este año? ¿Cuántos tienen fe? ¿Y la tabla qué dice? Si se da cuenta cómo nos engañamos. Muchos usan el evangelio así: ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Pero la fe sin obra es muerta. De eso es lo que está hablando el autor. Si su equipo favorito continúa perdiendo partidos, alguien podrá animarle a usted a tener fe, aunque los hechos apuntan a dirección opuesta. En estos dos sentidos populares, creer y fe tienen un sentido contrario al sentido bíblico. Hablar de tener fe en Jesús es andar en este campo. Confianza personal en que Jesús nos salve. Confianza personal. ¿Usted cree que Jesús va a venir por segunda vez? ¿Usted cree? Espérelo. Pero yo no creo cómo alguien puede esperar a Jesús y no viene los domingos a la iglesia. ¿En dónde lo está esperando entonces? Si usted cree en lo que Jesús dice, porque Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dijo? Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo veo que en la Biblia me dice: no dejes de congregarte, aunque algunos tienen por costumbre. Si tú crees que Cristo viene, la pregunta es: ¿dónde lo esperas? ¿Qué estás haciendo? La fe verdadera, fe sin obras, es muerta. Cuidado, te pareces al equipo de fútbol y das ánimos. Ten fe, ten fe, ten fe. ¿Y tus obras dónde están? ¿Dónde están tus obras? La palabra confiar se acerca más a la idea bíblica. La palabra confiar. Hoy, si te das cuenta, la palabra fe la usamos por cualquier cosa. Ten fe, ten fe, ten fe. Ten fe que Dios te va a dar un carro.
Ten fe que Dios te va a dar una casa. Ten fe que Dios te va a dar un marido. Ten fe que Dios te va a dar una esposa. Ten fe que Dios te va a dar hijos. Ten fe en todo. Ten fe, ten fe. La palabra confiar se acerca más a la idea bíblica. Jesús habla de ir a Él en varios lugares. Dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. ¿Sí ve? Y algo que viene a mí viene, no lo rechazo. También dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. O sea, estamos hablando, ir a Él. Ir a Él. Todo lo que incluye una confianza personal de Jesús, depender de Jesús, una nueva relación con Jesús como una persona que vive, una persona que habla a través de su palabra. Ir a Él continuamente. De eso estamos hablando, de lo que es fe, confiar en Él. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Juan 7:37. De modo similar dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Marcos 11:28-30. En estos pasajes tenemos la idea de acudir a Cristo y pedir aceptación, agua viva, descanso, instrucción. Todo esto da un cuadro intensamente personal de lo que va incluyendo una fe que salva. ¿Sí se da cuenta? ¿Tiene una idea ahora? ¿En qué consiste? Mateo 11:28, ¿ese? Ok, perdón. Mateo 11:28-30, sí. Con esta comprensión de la fe, según el Nuevo Testamento, ahora podemos apreciar que cuando una persona llega a confiar en Cristo, deben estar presentes estos tres elementos. Tiene que haber un conocimiento básico o comprensión de los hechos del Evangelio. Tiene que haber aprobación o asentimiento de estos hechos. Tal acuerdo incluye una convicción de que los hechos de que habla el Evangelio son ciertos, especialmente el hecho de que somos pecadores, que necesitamos salvación y que solo el Cristo ha pagado la pena de nuestros pecados y nos ofrece salvación. También incluye percatarnos de que necesitamos confiar en Cristo en cuanto a la salvación y que Él es el único camino a Dios y el único medio provisto para nuestra salvación. Cuando oramos nosotros, la oración modelo, ¿la necesitamos día a día? ¿Necesitamos pedirle a Dios día a día que nos libre de todo mal? ¿Necesitamos confiar en Él que después de haberle pedido, Él nos va a asistir? No nos deje caer en tentación. Mi hermano que me escuchas, por sí solo tú eres fuerte a la tentación. Si tú crees que eres fuerte a la tentación, por ti solo, estás bien engañado por el diablo. Porque una de nuestras oraciones es, no nos dejes caer en tentación día a día. Hermano, agradecemos a Dios el pan que comemos día a día. ¿Por qué es? ¿Por nuestras propias fuerzas? De eso se trata, de tener una confianza personal, depender de Jesús, depender de Jesús. También incluye percatarnos de que necesitamos confiar en Cristo en cuanto a nuestra salvación y que Él es el único camino a Dios, el único medio provisto para nuestra salvación. Esta aprobación de los hechos del Evangelio también incluirá el deseo de que Cristo nos salve. Pero todo esto todavía no es una fe verdadera que salva. Esto resulta solo cuando tomamos una decisión espontánea de depender de Cristo o poner nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador. Esta decisión personal
de poner nuestra confianza en Cristo es algo que hacemos de corazón, facultad central de nuestro ser que hace los compromisos personales por nosotros como persona integral. Podemos apropiadamente resumir que las dos principales cosas que interesan a la persona que confía en Cristo es el perdón de los pecados y la vida eterna de Dios, con Dios. Berkhoff define así la fe salvadora. El elemento de la voluntad o confianza, este es el que corona la fe salvadora. Es una confianza personal en Cristo como Salvador y Señor, que incluye la rendición a Cristo del alma culpable y manchada, y una plena confianza en Él como una fuente de perdón y vida espiritual. El objeto de la fe salvadora es, en el último término, Jesucristo, y en Él se basa toda la esperanza de salvación. Esta fe no es de origen humano, sino es un don de Dios. Pero su ejercicio es un acto humano al cual los hijos de Dios son exhortados reiteradamente. Una ilustración que expresa muy bien la distinción entre el asentimiento y la confianza. Escuche esto y vea esto. ¿Qué usted ve ahí? ¿Cómo se llaman esas cataratas? Las cataratas de Niágara. Qué bueno que has ido allá. Chévere, que has tenido la plata para ir para allá. Yo todavía no. Qué bueno, te felicito que hayas estado en las cataratas de Niágara. Nosotros solamente la vimos en la película de Superman, nada más. ¿Cuántos se acuerdan de la película de Superman donde ella aparece, no? Entonces, bueno, ustedes que han ido allá, yo nomás vi la película de Superman. Estas son las cataratas de Niágara. Una ilustración que expresa muy bien la distinción entre el asentimiento y la confianza. Es la historia del equilibrista francés que se presentaba hace unas décadas. Un día se dice que estaba dando una exhibición en las cataratas de Niágara. Él caminaba por una cuerda que colgaba a lo largo del desfiladero, haciendo todo tipo de acrobacias inusuales e impresionantes. ¿Tienes el esquema claro? ¿Ah? Por último, empujó una carretilla por la cuerda. Regresando a suelo firme, caminó hacia un niño pequeño que estaba observando maravillado. El acróbata era obviamente un héroe para el muchacho, por lo que le preguntó: jovencito, tú piensas que soy muy bueno en esta cuerda, ¿verdad? Sí, señor, respondió el muchacho. Probablemente crees que puedo hacer cualquier cosa sobre esta cuerda, ¿verdad? Sí, señor, yo creo que usted puede hacer cualquier cosa. ¿Crees que puedo incluso poner una persona en esta carretilla y llevarla por la cuerda hacia el otro lado? ¿Qué cree que le dijo el niño? Sí, señor, yo creo que usted puede poner una persona en la carretilla y llevarla hasta otro lado. Bien, súbete. ¿Qué cree que pasó? Venga la próxima semana, a esta misma hora, por el mismo canal, por YouTube, y ahora que está de moda todas estas cosas, y usted sabrá la respuesta del niño, ¿verdad? Pero el niño que había expresado su asentimiento con tal convicción no pudo reunir la confianza personal requerida para ese paso. Él se rehusó a entregarse en las manos del acróbata. ¿Sí ves? ¿Tú crees que yo puedo hacer todo en esta cuerda? Sí, yo creo que puedo hacer todo en esta cuerda. ¿Estás seguro? Sí, yo estoy seguro. Tú eres un máster, tú haces lo que quieras con esa cuerda. Tú no tienes miedo a nada. Ok, súbete. Vamos a hacerlo los dos. ¿Y qué pasó ahí?
Hermanos y amigos, cuando se predica la palabra de Dios, sucede algo similar. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Crees que Jesús murió y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre? Sí. ¿Crees que el sacrificio de Jesús es para perdón de pecados y vida eterna? Sí. ¿Crees que Jesús vendrá por segunda vez? Sí. ¿Crees que la Biblia es verdad y es la palabra inspirada de Dios? Sí. Entonces, arrepiéntete de tus pecados, bautízate, ven, congrégate en esta iglesia y sirve a Dios, sirve a tus hermanos hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Por qué hay muchos que todavía no son miembros de esta iglesia? ¿Por qué les cuesta ser miembros de una iglesia? ¿Por qué les cuesta ser miembros de una iglesia? Porque no quieres nadie sobre ti. No quieres nadie que te rinda. No quieres rendir cuenta a nadie. Quieres mantenerte tú solo, tú y tu fe sola. Si crees todo lo que dije, arrepiéntete de tus pecados. Bautízate. Ven, congrégate todos los domingos. Ven y aprende de Dios. Sirve a Dios. Sirve a tus hermanos. ¿Y hasta cuándo lo vas a hacer? ¿Hasta cuándo? Porque tú crees que Cristo va a venir, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo hay que servir? ¿Hasta cuándo hay que perseverar? Hasta que Cristo venga o te lleve a su presencia. Puedes decir las palabras del apóstol Pablo: he acabado la fe, he guardado la fe. ¿Ya ves? Aquí estamos hablando de salvación verdadera. ¿Cuál es la respuesta común después de decir todo esto? ¿Qué cree que pasa? No hay necesidad de asistir a una iglesia para tener comunión con Dios. No hay necesidad de ir a una iglesia para... ¿Qué más dice? No, yo tengo mi religión, yo me entiendo con el flaco y todas esas cosas, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no que la lista es larga, verdad? Ahora sí, ya terminé la introducción. Y abran su confesión de fe, por favor. Ahora sí voy a entrar a la confesión de fe. Abra su confesión de fe. Terminé la introducción, ahora sí vamos al estudio de la confesión de fe ya. Por favor, abra su confesión de fe. Y ahí está. Usted vino para aprender la confesión de fe. Aquí, vamos a la confesión de fe. Abra su confesión de fe. Es el capítulo 14, ¿verdad? Capítulo 14 de la confesión de fe. Bueno, el primer párrafo de la confesión dice exactamente lo que hemos venido hablando. La fe salvadora, ellos lo presentan así: la gracia de la fe. ¿Por qué le ponen la gracia de la fe? Porque es un don de Dios, por lo cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por lo cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. ¿Qué tenemos que decir aquí? Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto no es de vosotros? Que usted y yo no podemos hacer nada. ¿Eso le corresponde a quién? A Dios. Pues es un don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Usted tiene fe salvadora. ¿Quién se la dio? Dios. Así de simple. Cualquier otra cosa es llevarme la gloria yo. Es Él que se tiene que llevar la gloria. Él dio la fe. ¿Cómo crecemos en fe? Y aquí está uno de los errores teológicos que yo antes tenía. Es que nosotros pensamos que en el bautismo tú recibes eso. Y no. ¿Cómo crecemos en fe? ¿Cuáles son los medios? Nosotros crecemos en fe por la palabra de Dios y por oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo crecemos en fe? Por la palabra de Dios y por oír a otros. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a alguien en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios capacita para creer más en Él por medio de sus ordenanzas. Bautismo y Santa Cena son promesas que nos dan confianza. Ejemplo, asimismo, 1 Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras de este pan y bebiera de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al recordar el bautismo, al obedecer el bautismo, recordar nuestro bautismo, tomar la Santa Cena, estamos recordando el sacrificio de Jesús. Estamos haciendo la Santa Cena. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos confiando en el Señor hasta que Él venga. El bautismo y Santa Cena son promesas, son ordenanzas que nos ha dado el Señor. Tenemos que cenar, tenemos que bautizarnos, pero esas ordenanzas tienen promesas que nos dan confianza a nosotros para crecer más en la fe. El segundo párrafo dice, por esta fe el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos. Cuando tú lees la Biblia y estás en esta esfera, tú estás orando, tú estás estudiando la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a hacer que produzcas obediencia a los mandatos. Ezequiel 36 dice que el Señor nos quitará el corazón de piedra, nos pondrá un corazón de carne para obedecer sus mandatos. También nos dice ahí una promesa, que Él nos limpiará de nuestras inmundicias. ¿Crees en eso? Él nos limpiará de nuestros ídolos, lo dice Ezequiel 36. Él dice que nos quita el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne. En ese momento comenzamos a ser obedientes a la palabra de Dios, y esa obediencia va a hacer ¿qué cosa? Que Él nos limpie de nuestros ídolos y nos limpie de nuestras inmundicias. Pero hago una pregunta, ¿conoces tus inmundicias?
Hay algo que yo aborrezco, mi mal carácter. Yo lo aborrezco. Aborrezco muchas cosas de mi carne. ¿Conoces tus inmundicias? Las tienes con punto y coma. Y le dices a Dios, límpiame de esto, Señor. Límpiame de mis inmundicias, como lo dice Ezequiel 36. Cuando tú veas eso, lo que está la palabra de Dios haciendo ahí, ahí podemos estar hablando de que estás en esa esfera. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, ¿habrá salvación, mis hermanos? No hay salvación. Conoce tus inmundicias, clámale al Señor por que te limpie, como dice Él, de tus inmundicias. Hay cosas, ahí el apóstol Pablo andaba en esa esfera. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las cosas que no quiero hacer, las termino haciendo, dice el apóstol Pablo. ¿Conoces tus concupiscencias? ¿Conoces tus concupiscencias? Ve al Señor y dile que te limpie de tus inmundicias. Que te limpie de tus ídolos. Si verdaderamente eres salvo, el Señor lo va a hacer. Dios, la buena obra que le empieza, también ¿qué hace Él? La termina. Actúa de manera diferente según el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas. No sé si le tememos a Dios. ¿Le tememos a Dios? ¿Ah? Estoy hablando del temor reverente, de respeto, de un padre de respeto. Tú le temes a Dios. Ese temor tiene que frenarte al momento de, si quieres desviarte, si tienes un temor a Dios, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante sus amenazas. Isaías capítulo 66, versículo 2, léalo después. Y abrazando las promesas de Dios para esta vida y la venidera. Hermano, cuando tu empresa quiebra, ¿qué te toca? ¿Qué te toca, hermano? Señor, levántame. ¿Qué más toca? ¿Qué más toca? Confiar en las promesas de Dios. Que ves un pajarito que dice, si a las aves del cielo yo las alimento, más aún vosotros que son mis hijos. Produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas, abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación. Mire, lamentablemente, si te das cuenta, esta confesión fue escrita en 1689. Si te das cuenta, ellos usan una palabra, recibirle a Cristo. En ese tiempo recibirle a Cristo era muy diferente de lo que se dice ahora. ¿Qué se dice? Pasen adelante a lo que quieren recibir a Cristo. ¿Qué significa recibir a Cristo hoy? Recibir a Cristo para ellos era que tenían en claro esta doctrina. Pero hoy recibir a Cristo, ¿qué es? Repita conmigo, por favor. Padre Celestial, y bla, 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 bla. Ya recibió a Cristo. ¿Así tan fácil se recibe a Cristo? No, señores. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Y clama que el Señor te dé el don de la salvación. El recibir a Cristo de los reformados es muy diferente al recibir a Cristo hoy en día, que está mal utilizado. Hay que hacer esa aclaración. Ya me perdí. ¿Por dónde ando?
Estoy en el párrafo 3. ¿Sí, por acá? 2:4. Ok. Produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas, abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle, descansar solo en Él. ¿Pero para qué? Para justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. 3, párrafo 3. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente, puede ser débil o fuerte. Eso también es importante. Eso también es importante. A veces los telepredicadores se muestran, hermanos, como que chuzos. Se muestran como que, wow, son tremendos, como que no tienen habilidades. Los telepredicadores se muestran como que son sin debilidades. Cuando vemos un apóstol Pablo que está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Esto quiere decir que puede ser esta fe, aunque sea en un nivel diferente, puede ser débil o fuerte. ¿Qué pasó con David? David sabemos que es un creyente, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó en un momento de debilidad? Cayó. Pero la pregunta es, ¿David se fue? No, no se fue David. Tuvo sus consecuencias, tuvo la disciplina del Señor, pero siguió en el camino, ¿verdad? Puede ser débil o fuerte. Sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es en toda otra gracia salvadora y de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Hermanos, nuestra fe puede estar un día arriba, muy bien, pero puede ser que en algún momento estemos también decaídos. Pero ¿estamos en el camino o no, mis hermanos? ¿Estamos en el camino? Amén. Hay fe que no es salvadora, por ejemplo, fe temporal. La parábola del sembrador, ¿la recuerdas? ¿Qué es una fe temporal? Mateo 13, 20, 21. Y aquel que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, ante es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, se ofende y se va. Y revisa la parábola del sembrador. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueren de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. ¿Pueden los verdaderos creyentes caer de su estado de gracia debido a sus imperfecciones y a las diversas tentaciones por las cuales son abrumados? En otras palabras, la salvación se pierde, mis hermanos. Ese era otro error teológico que tenía. ¿Pueden los verdaderos creyentes caer de su estado de gracia debido a sus imperfecciones y a las diversas tentaciones por las cuales son abrumados? Los verdaderos creyentes nunca pueden caer total ni finalmente de su estado de gracia, sino que son guardados para salvación por el poder de Dios mediante la fe.
Esto es debido al inmutable amor de Dios y su decreto, el pacto para darles perseverancia, su inseparable unión con Cristo, su continua intercesión por ellos. Mis hermanos, ¿qué está haciendo Cristo ahora? ¿Qué dice la Biblia que hace Cristo ahora? Está intercediendo por nosotros. Sabe que tú te puedes olvidar de mí, pero hay alguien que no se va a olvidar de orar por mí. ¿Cuál es? Cristo. Él está intercediendo por nosotros. Y al Espíritu y su simiente de Dios permanecen en ellos. Fundamento, 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si tú eres nacido de Dios y tienes fe salvadora, nunca vas a perder tu salvación. Eso no quiere decir que siempre vas a tener una fe gigante. Hay momentos en la vida que también uno comienza con su fe a decaer. Pero en Cristo, estamos en Cristo, no estamos afuera. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno. ¿Qué es un pacto eterno, mis hermanos? Haré con ellos un pacto. ¿Es lo mismo pacto eterno que pacto temporal? Pacto eterno. Que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos. Hermanos, pregunto, para una persona que tiene una fe verdadera, pregunto, ¿es tan fácil alejarte de Dios? ¿Te puedes alejar de Dios? Hermano, puedes pensar 2 minutos alejado de Dios y ¿qué va a pasar automáticamente? Rápido quieres salir de esos 2 minutos porque es terrible. Pondré mi temor en el corazón de ellos. Un verdadero convertido no se aparta tan fácil. Pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios. Haré pacto eterno. Les pondré mi temor. Gracias Dios por hacerlo, porque es la única manera que podemos llegar hasta el final. La única. ¿Y para qué? ¡Qué lindo! Para que no se aparten de mí. Si Dios no hace eso, hermanos, estamos fritos. Estamos fritos. ¿Por qué no nos hemos apartado hasta el día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque tú eres bueno? ¿Porque tú eres moralista? ¿Por eso es? No, es por esta palabra. Que Él ha puesto un temor en nosotros. Un temor. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. Hermanos, piensen en esta frase. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. ¿Qué entiende usted por eso? Explíqueme usted a mí. ¿Qué significa no perecerán jamás? ¿Qué significa eso? Que no perecerán jamás. Yo le digo que me explique y él me dice que no perecerán jamás. Dígame lo mismo en otra frase. Pero es que no se puede. No perecerás jamás. ¿Qué significa no perecerás jamás? ¿Y qué significa? Ni nadie la arrebatará de mis manos. Hermano, ¿qué significa? Nadie va a arrebatarnos de la mano. ¿Qué es nadie, mi hermano? Hermano, 2 palabras, nunca se olvide esto. Nadie, ni tampoco se olvide esto. Jamás. Hermanos, creemos a Dios lo que está diciendo. Amén. Son promesas de Dios y tenemos que descansar en esto.
El último versículo. Porque a los que antes conoció, ¿quiénes son ellos? A los que antes conoció. Su iglesia, su iglesia. Porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Los predestina para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, hacemos esto, mis hermanos. En la práctica. Dios dice eso, pero nosotros hemos agregado esto. A estos también que justificó, hicieron esto. Hicieron esto. A estos que también justificó, pueden perder la salvación. Eso es lo que hicieron. Pueden perder la salvación. Eso no es bíblico, hermanos. Si te das cuenta, hace todo Dios, pero creemos que podemos perder la salvación. Hermanos, te predestina. ¿Qué va a hacer Él después? Te llama. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú no estás en el camino de Dios, porque no eres su oveja. Así de simple. A los que predestinó, te va a llamar. Te va a llamar, te va a justificar, te va a dar el perdón de los pecados. Te va a justificar. Y también, ¿qué va a pasar? Te va a glorificar. ¿Y cuándo es eso? Hasta el final. Pero nosotros hemos puesto que se puede perder la salvación. Eso no es bíblico, hermanos. Verdaderamente en algún momento lo enseñaba, pero por la gracia de Dios y su misericordia, ya no lo enseña. Amén, hermanos. Recuerda, una fe que salva, conocimiento solo no basta, la aprobación, que tú digas sí, yo creo eso, conocimiento, aprobación. Tienen que haber las tres, tiene que haber todo esto, todo esto me va a hacer una persona moral también, ¿verdad? Todo eso sí, me va a hacer una persona moral, no voy a robar, ya no voy a mentir, me va a hacer una persona moral, todo eso. Amén. ¿Preguntas, hermanos? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Que se la responde el pastor Goya. Ok, diga. Y obviamente esto hay que desglosarlo porque aquí estamos también hablando de la santidad, ¿sí o no? La santidad progresiva. En este momento Él nos hizo santos, somos separados para su servicio, somos santos, separados para su servicio, pero día a día Él nos está limpiando ¿de qué? Nos está día a día limpiando de nuestros ídolos y de nuestras inmundicias. Tengo verdaderamente una noticia triste. Él te va a limpiar de tu ídolo de Barcelona, te va a limpiar de tu ídolo de Melec, de tu ídolo de Liga de Quito. No sé si eso te va a entristecer, de que Él te va a limpiar de esos ídolos. Puede ser que salgas triste del culto.